relaciones de poder bajo la tutela del conocimiento mismo, que en este caso dista de ser unívoco. El saber forma mallas y precisamente ellas estratifican las condiciones que permiten reproducir las relaciones de poder necesarias para una empresa en particular. Esto significa que la red de saberes constituye lo que podríamos denominar como dispositivo. Y si los dispositivos, por regla general, tienen metas en concreto, no queda más que decir que son estratégicos. En consecuencia, estos efectuarán una cierta manipulación de las relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas o para estabilizarlas, utilizarlas. Así, el dispositivo está siempre inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un límite o los límites del saber que le dan nacimiento, pero ante todo lo condicionan. Hay en sí un juego práctico entre el dispositivo y la racionalidad que existe entre los individuos que forman parte de un mismo extracto histórico, juego que consiste concretamente en el ensamblaje de ciertos escenarios que posibilitan los procesos de subjetivación de sujetos con tendencias, deseos y apetencias que responden a las necesidades históricas y materiales de un momento dado. Es más claro que el dispositivo codifica al sujeto en aras de que sea funcional y administrable. Podríamos decir, tomando algunas precauciones, que codifica cuerpos subjetivos en dos sentidos. Primero, en un sentido biológico, físico y químico, y segundo, en un sentido epistémico, transgrediendo la conciencia y la memoria. Siendo esto así, es pertinente pensar en la existencia de un sinfín de dispositivos que diseñan y construyen individualidades a partir podrían posibilitar el nacimiento de un nuevo sujeto normalizado al que podríamos denominar como una máquina blanda. Serían, pues, altos dispositivos de control y codificación. El cine y la universidad misma, bajo sus particulares formas de saber, también fungirían como tales. El primero produce experiencias particulares que pueden corresponder a un proyecto cuyo objetivo es inhibir al sujeto de su posibilidad de actuar por sí, pero también pueden incitar lo contrario. El segundo, es decir, la universidad, fundamenta saberes que serán la antesala de otros dispositivos que liberan o aprisionan los sujetos, dispositivos que distribuirán tanto sus cuerpos como sus vidas y sus ideas. Ahora bien, los hemos reunido a nuestros participantes en este conversatorio para responderle a las siguientes preguntas. Tomando en cuenta lo ya antes descrito, cabría hacerse algunas preguntas en torno a las condiciones que posibilitan la vida social en nuestra actualidad. Si nos encontramos en un régimen biopolítico en el que la administración y el control de la vida es lo fundamental, y si ese régimen está constituido por dispositivos en los que saber poder traza sus propios límites y posibilidades, ¿qué condiciones nos posibilitarían dilucidar tanto los registros de visibilidad como los registros de enunciación que conforman los dispositivos que hacen posible una actualidad biopolítica? ¿Cómo es posible reafirmar nuestra propia vida a partir del posicionamiento en el que nos colocan las relaciones de poder dentro de una estructura política donde la vida es una vida biológica y una vida administrable? O más específicamente, atendiendo las temáticas que abordaremos en este eje de reflexión, ¿existe alguna forma de la medicalización o la biotecnología que pueda apartarse de ese régimen? ¿En qué medida y cómo? El cine es capaz de generar desplocamientos de esos dispositivos biopolíticos. Y por último, ¿en qué sentido o cómo la normalización producida por las universidades y otras instituciones puede combatirse? Bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Pamela Castro de la UACM, que es estudiante de la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y además desde hace un par de años participa como estudiante asociada en el Centro de Estudios Genealógicos, y presentará un extracto de su trabajo titulado Cine y Vida. Gracias. Bueno, buenos días. Voy a dar lectura a una síntesis que se deriva de una ponencia, de otro trabajo, pues. Doy inicio y quizá en un momento más puedo dar un poco más de contexto. Cine y vida, abro con dos epígrafes y dicen así: casi siempre pienso en imágenes, por eso es difícil para mí explicar qué es lo que quería hacer. Quería que el público sintiera, quería que se asustaran, que sufrieran, que se enamoraran un poquito. Este es de Amat Escalante, un director de cine mexicano. Y tengo otra.
que es de Michel Foucault. El poder es algo que opera a través del discurso, puesto que el discurso mismo es un elemento en un dispositivo estratégico de relaciones de poder. Comienzo la lectura de mi trabajo. Desde las últimas 2 décadas hasta nuestros días, uno de los fenómenos visuales que nos ha interpelado en el ámbito del arte ha sido el cine. Filósofos, psicólogos, antropólogos e historiadores lo han tomado como herramienta pedagógica o como objeto de estudio. Sin embargo, la principal inquietud de quien aquí presenta es la de tomar dicho arte como un discurso visual que se compone de una multiplicidad de saberes y que surge a partir del saber de una cierta población creadora, la cual puede o no participar de la industria del entretenimiento que persigue un telos evidente, alcanzar la mayor distribución posible. Tanto para el director experimental como para el director de la industria cinematográfica es importante el alcance económico que resulte de la distribución de un filme, aunque cabe mencionar que para ciertos cineastas es de más urgencia crear un vínculo entre su discurso visual y el espectador que observe la realidad planteada en el correr de las imágenes. Sin perder de vista la pretensión económica, preferimos enfocarnos en la posibilidad de un poco de experiencia que nos parece mucho más inquietante, esto es, responder sobre qué tipo de saber individual le pertenece al sujeto espectador al relacionarse con el cine. Nos interesa descubrir la posibilidad que tenemos como espectadores de adquirir experiencias particulares y no sometidas ante el arte cinematográfico. Creemos que los diálogos que se generan entre lo visual y el espectador no vienen solo de un campo de fuerza de dominación que genera únicamente engaños a quien lo recibe, sino que hay una relación tal de fuerzas entre la ilusión y la fantasía que el espectador logra experimentar cierto tipo de saberes hacia sí mismo y hacia el entorno político y social que habita. Así, entendemos al cine como un portador de conocimiento de las distintas aporías que presenta la vida. En palabras de Antonin Artaud, abro una cita: no habrá un sector del cine que represente la vida y otro que represente el funcionamiento del pensamiento, porque cada vez la vida, lo que nosotros llamamos vida, será más inseparable del espíritu. Fin de cita. Quizá cabría preguntarnos qué es lo que llamamos vida. ¿A qué se refiere Antonin Artaud con un cine de unidad? Hasta ahora creemos que se refiere a un cine donde cine y pensamiento pueden quedar inseparables del espíritu. Ejemplificándolo al ejercicio fílmico, quizás se refiera al cine experimental. Por otra parte, entendemos que el cine enajena, sí, pero no estigmaticemos el discurso visual. Detengámonos un poco a tratar de comprender los horizontes de posibilidad que brinda al consumir imágenes que permiten imaginaciones y ensueños en nuestra realidad. Imágenes que afectan nuestros cuerpos y nos hacen sentir. Sentir la vida que vemos correr detrás de la pantalla no implica necesariamente ser pasivos, sino que al consumir esa múltiple posibilidad de la vida, generamos modos de habitar nuestra propia vida, de experimentarnos en ella y en nuestra fuerza de vivir. Ahora bien, pensemos la siguiente cita de Michel Foucault para retomar estos horizontes de posibilidad en que nos encontramos. Abro cita. Pasa en parte al campo del control del saber y de intervención del poder. Haber tomado a su cargo a la vida, más que a la amenaza de asesinato, dio al poder su acceso al cuerpo, si se puede denominar biohistoria, a las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren mutuamente. Habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder saber en un agente de transformación de la vida humana. Esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente sometida a técnicas que la dominen o administren. Escapa de ellas sin cesar. Fin de cita. Si la vida escapa constantemente de las técnicas de poder saber que la someten, entonces vemos en el cine un dispositivo catalizador de poder saber que actúa como agente de transformación en la vida humana y que funciona como punto de escape alimentando la imaginación del sujeto espectador. El cine puede generar técnicas de revelación de ciertos tipos de poder saber que ayudan a que la vida no quede solo en el ámbito de sometimiento o en el ámbito de la administración, aunque estamos en el entendido de que si el sujeto espectador lo consume en exceso y sin que le genere ilusiones o fantasías que le permitan configurar su presente, dependerá de él como de cualquier otra técnica de dominación.
Así